pues básicamente eso no sería deducible en cuestiones de honorarios médicos. Ojo, aquí en honorarios médicos se considera cualquier médico, ¿no?, que pudiera ser un especialista, un médico general, por ejemplo, un traumatólogo, un internista, y por otra parte también incluye dentistas y psicólogos y especialistas en nutrición, o nutriólogos. En el caso de los dentistas, cabe señalar que es deducible en todo caso tanto la consulta como los tratamientos que estos den. Por ejemplo, un dentista normalmente para alguna corrección de los dientes puede poner brackets y estos llevan un periodo de tiempo, ¿no? Normalmente los cobran por tratamiento. Entonces, tanto la consulta como el tratamiento que recete, podemos deducirlo o tomarlo en cuenta para efectos de la declaración anual, ¿no? Continuando, pues seguimos por el caso les comentaba de los psicólogos y los nutriólogos. La autoridad aclara que estas consultas también son deducibles, que son considerados como honorarios médicos, ¿no? Normalmente, en los casos que hemos revisado, aquí no encontramos mucho detalle porque pues, básicamente el contribuyente siempre requiere o solicita sus facturas o recibos de honorarios y cuando tiene consultas médicas. En donde me ha tocado ver un poquito más de confusión es en el caso de que facturan medicamentos, pero de farmacias. Entonces, la misma ley nos dice que las medicinas solamente son deducibles en el caso de que estén incluidas en la factura del hospital. Bueno, y esto lo podemos entender porque pues era muy común que si no hubiera ese tope, si la autoridad no pusiera ese tope, pasaba un poco lo que pasaba con lo de la gasolina. El contribuyente empezaba a solicitar los tickets de gasolina a toda su familia y empezaba a facturar todo esto, ¿no? Entonces viene el tope, en el caso de la gasolina, de que tiene que ser pagado mediante tarjeta de débito, ¿no? Y un poquito esto fue lo que pasó con el caso de los medicamentos. Entonces, esta es una manera de que la autoridad amarre eso, ¿no? De que los medicamentos solamente sean deducibles si están dentro de la factura del hospital. O sea, por ejemplo, en el caso de una hospitalización de emergencia, normalmente en la clínica ellos tienen alguna farmacia y ahí los medicamentos que son necesarios te los incluyen ya en ese costo, ¿no? Al solicitar tu factura, puedes ver que entre los conceptos puede venir honorarios médicos, puede venir normalmente el costo de la habitación, algún otro insumo que se necesite, como sean, por ejemplo, material de curación, y también viene desglosado la parte de los medicamentos, un suero, o algún otro tipo de medicamento, ¿no? Entonces, recapitulando, pues no, los comprobantes o facturas de medicamentos emitidos en farmacias no son deducibles. Y como les comentaba, esto es lo que más hemos visto en este caso, que el contribuyente siempre factura los medicamentos de la farmacia y pretende hacerlos deducibles, ¿no? Entonces hay que hacer esa aclaración, esos quedarían fuera y solamente tomaríamos en cuenta honorarios médicos, ya sean nutriólogos, dentistas, incluso psicólogos y los gastos hospitalarios. Bien, por otra parte, en complemento de estos gastos o deducciones médicos, la ley nos marca que también podemos hacer deducibles lo que son los análisis clínicos o estudios de laboratorio. Pues normalmente siempre nos mandan a hacer análisis de sangre. En el caso de maternidad, pues son ultrasonidos o este tipo de estudios, ¿no? Importante también que cuando tengamos esta situación, pues se solicite el comprobante respectivo. Por otra parte, nos habla de que podemos deducir la compra o alquiler de aparatos para la rehabilitación, es decir, aparatos que sean necesarios para sesiones de rehabilitación que pudiera tener alguna persona, ¿no?
Por otra parte, y ahorita se me viene a la mente que pues tal vez son cuestiones por lo de la pandemia que antes eran más raras, pero por ejemplo el pago de honorarios de enfermeras. Desafortunadamente pues sabemos que esto del COVID pues limita mucho a quienes padecen esta enfermedad, ¿no? A quienes se contagian, sobre todo a personas de la tercera edad y que pues muy probablemente requieran un servicio de enfermero, ¿no? Enfermera, porque pues, ya no pueden quedarse solos, ¿no? Entonces también los honorarios, en este caso el servicio de enfermeros, pues también pudiéramos hacerlo deducible, ¿no? Igual aquí en el caso de análisis clínicos, normalmente todo bien. De aquí lo único que se pudiera destacar que hemos encontrado es que a veces eh, ciertos laboratorios no cuentan con una terminal para poder realizar el pago. Entonces, debes realizarlo en efectivo, lo cual pues sabemos que impacta en el sentido en que en este caso ya no son deducibles ese tipo de gastos, ya que este es un requisito que debemos de cumplir, ¿no? Pagarlo mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o incluso cheque, dados medios electrónicos. Eh, Aparatos de rehabilitación, prótesis y lentes ópticos graduados, hasta por un monto, un tope de 2.500 pesos. Ojo, si lo más común aquí son los lentes, obviamente lentes graduados, no lentes oscuros, para el sol, esos son lentes ópticos graduados. Normalmente aquí lo que pasa es que los lentes pues, son más costosos. Y en este caso, pues no quiere decir que no podamos deducirlo, sino que simplemente podemos deducir hasta ese tope, ¿no? Aunque la factura tenga un monto mayor, nosotros solamente podríamos deducir hasta 2.500 pesos. Por concepto de, lo más común, repito, son los lentes, ¿no? Sí me ha tocado eh, ver algunas páginas amables, sobre todo de muchos años atrás, en donde esto no se respetaba. Normalmente se metía el total de la factura del ente, ¿no? Ahora, como ya estamos en el sistema o en la plataforma, la misma plataforma nos limita y nos marca los topes. Ok, continuamos. A ver. Bueno, aquí viene parte de lo que les comentaba, ¿no? Que uno de los requisitos para poder hacer deducible este tipo de gastos es precisamente que tenga que estar pagado con un medio electrónico. Comentaba ya sabemos, tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia. Sin embargo, la ley exime de esta obligación cuando se determine que en la zona donde se presta el servicio, pues no hay servicios financieros, porque incluso en algunos lugares ni siquiera hay internet. No pudiéramos cumplir con este requisito, porque recordemos que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y entonces, si se determina que en ese lugar no pudiera cumplirse con ese requisito, pues no habría mayor problema si nosotros cubriéramos ese gasto en efectivo. Bien, continuamos. Ok, en el caso de los honorarios médicos, pues sí es importante recalcar, como les comentaba al inicio, para que esta factura o más bien este recibo de honorario pueda ser deducible, es indispensable que la persona que lo emita cuente con un título profesional, en este caso pues, de medicina. Y como les comentaba igual hace rato, la escuela debe de tener este registro que conocemos como REBOE, que es el registro ante la Secretaría de Educación Pública, y esto nos dice que no es una escuela de estas que abundan ahorita, que normalmente conocemos como escuelas patitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y digo, independientemente de en quién pones tu salud, en
en un profesional verdadero o en alguien que pues tal vez ni siquiera cuente con título, ¿no? Y aquí pues viene algo para la reflexión, que normalmente sería cuando acudimos a un servicio médico, normalmente tenemos un médico, como le llamamos de cabecera, pero en el caso de que nos toque ir con un médico nuevo que no conocíamos, ¿cuántos de nosotros realmente eh, eh, validamos que sí su cédula sí esté en el registro profesional? Porque la cédula viene normalmente en su receta, ¿no? Pero bueno, ahí queda ese punto para el comentario. Bien, otra de las dudas que normalmente no, o más bien las preguntas que normalmente nos hacen es si todos estos gastos que ya mencionamos solamente aplican cuando los pagamos hacia nosotros mismos. Y en este caso, pues hay que recordar que la misma ley nos menciona que son deducibles siempre que cualquiera de estos gastos sea para nosotros mismos, para nuestra esposa o cónyuge y para nuestros ascendientes y descendientes en línea recta. Que en otras palabras, pues estamos hablando de esposa, cónyuge, hijos, nietos o padres y abuelos. Pero aquí hay un tope. Eh, por ejemplo, en el caso de descendientes, normalmente no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, la ley nos marca que para que esto pueda ser deducible, si el gasto se eroga para, por ejemplo, en el caso de nuestros papás, que ellos no perciban más de, lo da en unos, pero el anual equivalente son como 31,000 pesos, ¿no? Que ellos no tengan un ingreso anual de ese tope, que estamos hablando que son como 2,500 pesos mensuales. Si ellos lograran, excedieran ese ingreso anual, mensual, ya no aplicaría esta deducción. Cosa que pues realmente, yo en mi caso nunca me ha tocado que la autoridad nos cuestione este tipo de, de cosas, ¿no? Normalmente se toman en cuenta estas deducciones y pues lo único que se me ocurre en la solicitud de devolución, cuando nos piden información adicional, nos solicitaran que demostráramos esto, que el beneficiario no excede este ingreso de manera mensual. Les repito, hasta el día de hoy, en el caso de nosotros, nunca me ha tocado que nos cuestionen este tope. Otra de las cosas que hay que considerar es que en el caso de que el gasto sea por cuestiones de incapacidad, la autoridad pide que contemos con un certificado de constancia de incapacidad. Este certificado de constancia, pues, por alguna institución o un servicio público, que en su caso, pues seguramente será el IMSS, el hospital de Pemex o cualquier otro hospital o servicio médico estatal o federal que pudiera ser reconocido. Igual aquí nunca me ha tocado que, sobre todo en la solicitud de devolución, nunca nos han cuestionado este tipo de cosas, ¿no? Nunca me han pedido que se cuente con un certificado o constancia. Tal vez algunos de ustedes sí, sería interesante por ahí el comentario. Otro punto a considerar que ya habíamos mencionado, pues es el de siempre, ¿no? Que este debe ser pagado mediante un medio electrónico, pues ya sabemos que la finalidad de esto es eh, que el contribuyente no incurra en abusos, ¿no? Que no eh, pague cosas o deduzca cosas que realmente no son a beneficio de él o de sus familiares cercanos, como ya lo vimos en el inciso anterior, ¿no? Y por último, en el caso de gastos médicos, o más bien en el caso de opciones personales, recordamos el famoso tope, que hablábamos de 5 UMAS anuales, que más o menos equivale, o más bien equivale a 158,469 pesos, o el 15% del total de los ingresos anuales. Lo que resulte menor, ojo, este tope quiere decir
que si tenemos